Hoy en 678 nos visitan el escritor Guillermo Martínez y el investigador del CONICET, Ariel Colombo. El guiño del indio a la tanqueta en vivo por TN y ante más de 120.000 personas. En un momento la señal TN de noticias comenzó a transmitir el último tema. Fue el momento muy bien calibrado, a conciencia, por supuesto, por el Indio Solari, en el que hizo gritar y gritó ante la multitud, comenzando el último tema, Jijiji, gritó 678, algo que se pudo ver con claridad, sin lugar a dudas, en la señal del grupo Clarín. El Indio, gentilmente, hace ya muchísimos años, a la viola TN, le da algunas canciones específicas para mostrar. Van a ver Jijiji en vivo, en el cierre del show del Indio. Vamos al Indio, me dicen, Mendoza, rápido, Jijiji. Metió 6, 7, 8 en el medio del pogo más grande del mundo. Hizo una suerte de señal hacia el programa de la televisión pública. Castelar piden la detención del Motorman. Obviamente, los medios opositores ocultaron la noticia. El choque de trenes de Castelar, se ha pedido la detención del maquinista. Estamos hablando de Daniel López. Podemos aprender con la prudencia que a veces los medios de comunicación no tenemos cuando aparecen este tipo de tragedias, ¿no? Vos fijate que inmediatamente era bueno, es porque no se invirtió. Las palabras no matan, lo que mata es no hacer las cosas y la corrupción. Inversiones que no se hicieron producto de la corrupción. Corrupción que genera muertos. En realidad ahí hay una pata política que busca, obviamente, y buscó, digamos, tener unos réditos políticos a partir de muertes. Claro. Y esto es lo más dramático que uno tiene que aprender, y los medios de comunicación, algunos más, otros menos, aprender a ser un poquito más prudentes. Claro. Esta noticia de hace varios días tampoco tiene rebote hegemónico. ¿Por qué será? El jefe de la policía de Córdoba y el ministro de Seguridad debieron presentar su renuncia. Le comunicaron al gobernador de la Sota su decisión de renunciar de manera indeclinable a sus cargos. La decisión fue tomada debido al escándalo que se desató por la detención de los policías de drogas peligrosas que están siendo investigados por su presunta vinculación con narcotraficantes. Rico volvió a tener declaraciones golpistas y se emocionó. A mí me preguntan a quién va a votar y yo dije voy a votar a Massa. Yo tendría que estar ahí, porque yo estaba con Jesús Carilino. Usted dijo que la presidenta, si sigue como va, no dura los 2 años. Mire, no, yo creo que no dura, Pero usted tiene que conservar esa franqueza, si se quiere, brutal que ha mostrado hoy. Porque, ¿no es cierto?, nosotros, todos nos beneficiamos con la sinceridad, aunque duela. ¿A usted le duele su sinceridad? Y a mí, mire, Mariano, a mí me duele, sí, porque yo tengo una locura de amor. Mi locura de amor es la patria. Y lo que yo veo es que la patria de los argentinos no merece esto. Ha habido muchos sacrificios, muchos muertos, y no merecemos esto. La institucionalista Carrió habla en estos términos de la presidenta. Yo respeto los roles institucionales. Ya a esta altura yo no sé qué esta chica, qué le pasa. Si una cosa es hacer una intervención cultural y otra cosa es poner una oficina en la Secretaría de Cultura pasándola de la Avenida Alvear a la Villa 20. Esto es esta chapa un poco, ¿no? Yo respeto los roles institucionales. La inseguridad en el país modelo de muchos.
13 muertos fue el saldo de un tiroteo protagonizado por 3 hombres dentro de un edificio de la Armada en Washington. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de noticias espectaculares. 1. El ranking que desespera a Jorgito. Infonews. Argentina subió 10 puestos en el ranking mundial de la felicidad. Está 29ª en 356 países, según una medición de Naciones Unidas. 2. Aumento de ventas en el país para estar debajo de la cama. Espero 2 años donde el mejor lugar para estar va a ser debajo de la cama. Mamita. La Cámara que agrupa a los concesionarios de motos de la Argentina anunció que el patentamiento de agosto ascendió a 56.247 unidades. La cifra refleja un alza del 11,7% respecto del mismo mes del año pasado. Récord de autos usados. La venta de autos usados llegó a 169.452 vehículos en agosto. Mamita. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. ¡Juguea 678! Un programa ricotero. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, hoy 16 de septiembre, en otro luctuoso aniversario de la siniestra revolución fusiladora del 55, en coincidencia con otro aniversario igualmente siniestro como la llamada Noche de los Lápices. Después de este oficioso comienzo, queridos compañeros del panel, buenas noches. Tenemos a 2 invitados bien especiales el día de hoy. Tengo a mi izquierda a Guillermo Martínez, escritor y matemático, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, además de que Alex de la Iglesia le filma obras como en el caso de Crímenes Imperceptibles, además de que el Fondo Nacional de las Artes y Planeta le dan sus respectivos premios, además de otras novelas publicadas, también tiene libros de ensayo como Borges y La Matemática, La Fórmula de la Inmortalidad, después vamos a hablar de eso, y Gödel para Todos, que también es otra propuesta que tenemos por aquí. Gracias por estar, Guillermo. Gracias. Y tenemos de este lado al doctor Ariel Colombo. Bienvenido, Ariel. Gracias. Es un honor. Ariel Colombo es
investigador del CONICET, es doctor en Ciencias Políticas y está haciendo esta noche entre nosotros su debut televisivo, lo cual lo tiene especialmente preocupado. No vamos a ser todavía crueles contigo en la presentación. Gracias por estar acá, Ariel. Gracias. Vamos a ir al primero de nuestros informes. Esta especie, hoy leía una nota de Eduardo Aliberti en ese sentido, la lógica opositora, ¿no? Todo lo que hace el gobierno, pero todo está mal. Hay por un lado quejas, entonces, acusaciones, por el otro lado también hay medidas. Algo de esto pasó hace tiempo, pero vamos mejor al primer informe de esta noche. La lógica opositora. Siempre y en todos los casos, todo lo que haga el gobierno está mal. Las últimas declaraciones provenientes de un sector que pintan un panorama oscurísimo contrastan de manera contundente con la realidad. ¿Se pasó al sector de Sergio Massa? Estoy en ese espacio. ¿Cuál es el problema? Hoy usted dijo una frase un poco polémica, dijo, Cristina no va a durar 2 años. Yo creo que tenemos que plantear el tema, porque nadie lo plantea. No es un problema de golpistas. La verdad que se tendría que tomar la resolución de irse, porque no está en capacidad de gobernar la República Argentina, y ahora peor. El impuesto a las ganancias hasta 15.000, nadie paga. ¿Qué imagina usted los próximos 2 años? No, tanto yo no imagino. Quien no pague ganancias va a recibir asignación familiar, que además aumentan. ¿Usted la ve a ella dispuesta a gobernar? Hay que gobernar. Aumento 100% para todas las categorías del monotributo. ¿Qué va a ser la presidenta de acá a 2 años? Agarrémonos, ¿no es cierto? Agarrémonos. Aerolíneas y Entre Ríos han firmado un acuerdo para volar a Paraná después de 25 años. Tiene que entrar en el debate si la mujer está preparada para ejercer política per se. Un aumento del 25,2% en el salario mínimo. La presidenta está con un problema psicológico grave. La economía argentina, la CEPAL ratificó el crecimiento del 3.5%. Una transición tranquila o un caos. En todo el año las jubilaciones van a aumentar 31,78, o sea, más que cualquier inflación. El síndrome de Ubris es una enfermedad del poder, señora presidenta, que usted está padeciendo. La industria automotriz ha crecido un 30%. El mejor lugar para estar va a ser debajo de la cama. 2 universidades argentinas están entre las 10 mejores de América Latina. Son la UBA y la Austral. No solo ya nos sorprenden las declaraciones explosivas que son difíciles de comprobar, sino que ya se hizo más que habitual criticar absolutamente todo. Repasemos algunos ejemplos de estos últimos años. Año 2008. Se termina con la estafa de las AFJP, incluyendo a 2,5 millones de jubilados al sistema estatal, medida que luego permitió aumentos en los saberes. El grupo Clarín, que tenía negocios con las AFJP, presenta la noticia como una catástrofe. Estamos ante una decisión estructural del sistema previsional argentino, pero también esencialmente del sistema de cohesión social. Sobrevoló, se volvió a hablar sobre todo de los sectores financieros, de la posibilidad, del fantasma del default. Le vamos a contar cuáles son la situación en el 2001 y ahora, las semejanzas y las diferencias en el 2001 y ahora, las semejanzas. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. En España, por ejemplo, están que trinan. Carlos Menem rechazó lo que considera una confiscación de aportes y calificó la decisión del gobierno como un verdadero asalto. Me parece que los jubilados de ahora están mal. Me parece que la premisa sería no perjudicar a los jubilados del futuro. Y con Aerolíneas pasó lo mismo ese año. 46 votos afirmativos, 21 votos negativos. Se convierte en ley y se remite al Poder Ejecutivo. Es una empresa de servicios y el objetivo debe ser el usuario. Recuperar al cliente de Aerolíneas que se fue. Y los que vuelan quieren salir en término el día que habían previsto y dar un voto de confianza para que juntos, todos podamos volver a decir, todos somos Aerolíneas Argentinas. El gobierno de España sacó un informe lapidario contra la economía argentina, la colocó, algunos dicen como una suerte de represalia por todo el tema de Aerolínea Argentina y de alguna manera el hostigamiento al capital español desde el gobierno argentino, el hostigamiento al capital español desde el gobierno argentino,
la colocó entre las economías no confiables del mundo. Conociendo los documentos que vamos a mostrar ahora, de cómo fue todo el manejo estatal del tema Aerolíneas Argentinas, yo tiendo a recordar, o tiendo a comparar ese momento con el momento de Adolfo Rodríguez Sá anunciando que no se va a pagar la deuda externa y todo el Congreso de la Nación aplaudiendo. En la película ya saben cómo va a funcionar Aerolíneas Argentinas manejada por pingüinos. Perdimos el motor 1 y el motor 2 ya no se incendia. Aterrizaje forzoso. Gracias por volar con Aeropingüino. Y ahora... Está mucho mejor Aerolínea, eso es tan evidente, tan obvio. Bueno, agarro la revistita y ahí se ve, está el dibujo de a dónde llegamos, todos los destinos que hemos perdido en la época de Iberia y todos esos ladrones, ¿no es cierto? Bueno, pero todavía nos quedan algunos destinos en Europa crecientes. Pegarle Aerolínea basta, ¿viste? Ahora vamos, en este momento evidentemente que estamos en el buen camino. Cuando estábamos jodidos era otra cosa. Año 2009. Aparece la asignación universal por hijo. Brinda un respaldo a miles de personas. Y se presenta la noticia como un problema. El anuncio de la presidenta de la Nación respecto de la creación de una asignación universal por hijo que se va a entregar a todos los trabajadores de la economía informal y también a los desocupados. La vigilia continúa en el ANSES, largas colas. Improvisación mínimo, ¿no? Lo que se puede decir, lo que pasa. Claro, Marcelo, es muy desorganizado el modo en el cual se puso en funcionamiento. Es otra situación desesperante, es la que viven cientos y cientos de personas que quieren acceder a la asignación universal por hijo. Larguísimas colas en las sedes del ANSES. Yo vine hoy a ver, a comprobar y no es lo que decían ayer. Que no había control, que era un desastre, que le trataban mal. Hasta ahora nada. Hasta ahora bien. No es todo, como dice la tele. En el mismo año, con el intento de democratizar las voces, pasó lo mismo. Ahora me dicen que el canal Volver va a tener que cerrar por una ley. No sé. No entiendo. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros. ¿Tendremos noticias? Justo hablan de desaparecidos, cuando si hubo un diario que se dedicó a no hablar de los desaparecidos durante 10 años fue Clarín. ¿Y la gente por qué crees que de todas maneras en buen porcentaje, por qué estará tan del lado de TN, de Clarín? Víctor Hugo, existe algo que técnicamente se llamaría discurso dominante, que existe, que uno no puede negar. Y 3 años después... Es una ley hecha básicamente para perjudicar a Clarín, que está poniendo en discusión hoy la libertad de prensa en Argentina. En el año 2012, con la nacionalización de YPF, pasó lo mismo. Hay mucha preocupación entre las empresas españolas y en este mismo momento está habiendo reuniones muy importantes por las repercusiones del discurso de la presidenta. ¿Cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Y también pasó lo mismo con el acuerdo con Chevron, con la baja de ganancias, la suba del piso del monotributo, gravar la renta financiera, el envío de gendarmes al conurbano, etcétera, etcétera, etcétera. Dejando claro que prefieren perjudicar a muchos trabajadores con tal de oponerse. Para finalizar, escuchemos este fragmento del programa de Nelson Castro, que resume esta lógica de que todo está mal y de que vivimos en un país de mierda. Aclaración. Lo que escucharemos a continuación es un recorte al voleo. Todos los días el doctor Ubris tiene el mismo tono. Lo que viene va a ser políticamente para el kirchnerismo muy duro. Hoy tenemos fuerte el anuncio para los monotributistas, por supuesto. Era algo que debieron haber tomado hace ya tiempo, ¿no? En este afán electoralista el gobierno está tomando. No le va a servir, pero le va a servir a la gente, que esto es lo importante. Después, explicando esto, vamos a estar hablando con Ismael Bermúdez, que siempre tiene la lupa, y cuando hace estos anuncios le da un servicio al gobierno, porque le dice, mire, esto lo hicieron mal, ustedes quisieron hacer esto, pero lo hicieron mal, porque cuando fue el aumento del mínimo no imponible, había varias cosas que hicieron mal y que gracias a Ismael Bermúdez, que las escribió, el gobierno se dio cuenta que estaban mal hechas. Las jubilaciones en la provincia de Buenos Aires aumentan un 112%.
10%. Qué bueno, ¿eh? No cree que van a ganar fortuna los jubilados. No, pasan concretamente. Hasta ahora la mínima en la provincia de Buenos Aires era de 886 pesos. Qué vergüenza. Pasa, con este 112% pasa, para redondear, a 1.800. ¿Qué vergüenza? ¿No les da vergüenza? La mínima. En la provincia de Buenos Aires no está tan atrasada la escala. Hay que decirlo, no es para todos los jubilados, para la mínima. Sí, ¿no? después se aplica la escala también. Claro, pero llega a saber cómo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires no está tan mal la escala. Pero bueno, qué escala lamentable. En porcentaje es un aumento del 112%, que seguramente miles de oyentes lo están tomando. No, por supuesto, qué lamentable. Bueno, lo familiar que de golpe se vuelve siniestro, y yo diría esta repetición de crímenes que no son imperceptibles solo para jugar con la obra de Guillermo Martínez. Guillermo, ¿cómo ves esta relación de coberturas y acciones? Bueno, lo que muestra un poco el informe ha sido la línea principal en que se ha movido la política en los últimos años, ¿no? Es decir, un gobierno que ha hecho una gran cantidad de cosas de una forma un poco diferente de la que uno estaba acostumbrado a ver desde el principio de la democracia, con grandes logros estructurales y bueno, un conglomerado, digamos, de opositores liderados más o menos por los grandes medios que no atinan a proponer o a contraponer una política diferente, entonces quedan como resignados a esta especie de crítica permanente y a una especie de poner la lupa, y cuando se acaban los argumentos a imaginar incluso argumentos de tipo psicológicos por detrás, ¿no? O sea, si lo hacen es porque algo deben estar pensando, algo malo deben estar pensando por detrás, etcétera. Ahora, yo creo, como siempre, que lo más interesante no es pensar en estos 2 años, por supuesto, dónde va a estar cada uno, si debajo de la cama, arriba de la cama, sino los que quieren que al gobierno le vayan bien, digamos, ¿qué prepara el gobierno justamente? ¿Cuáles deberían ser las medidas de estos próximos 2 años, ¿no? O sea, ¿qué clase de medidas poder realizar? Yo pienso, por ejemplo, cómo se resolvió el tema de los jubilados, que para mí ese es un ejemplo de una forma virtuosa de resolver un problema que siempre había sido un problema estructural en la Argentina, con esta cuestión de las cláusulas automáticas de reajuste 2 veces por año. Imagino otros problemas que todavía están pendientes, como el tema de la vivienda, o sea, temas que todavía yo creo que el gobierno puede dar hacia adelante y que puede encontrar las herramientas para que queden a futuro, ¿no? A mí me preocupa justamente, creo que a todos, ¿qué puede pasar si este proyecto se agota en estos 2 años, ¿no? Entonces me parece que uno de los problemas fundamentales es cómo lograr una transición, que este proyecto pueda continuar y pueda profundizarse sobre todo, ¿no? En las cosas que todavía no ha hecho. Esa creo que tiene que ser la mayor preocupación, porque la oposición hasta ahora ha demostrado que no tiene una especie de plan de reemplazo, ¿no? O sea, es posible que logren ganar las próximas elecciones por una situación de unidad, de que se unan, digamos, partidos que no tienen nada que ver entre sí, como ya ha ocurrido. Es decir, es posible que se avecine una derrota electoral. Lo que no se ve es un plan superador, ¿no? de lo que hay. Lo que sí se ve venir, creo yo, es la posibilidad de que volvamos atrás en una cantidad de cosas. Entonces, me parece que el gobierno está en esa situación en que se siente un poco tironeado por los resultados recientes de las elecciones y todavía no encontró la manera de recuperar la iniciativa y mostrar hacia adelante cómo hacer para seguir y ahondar este proyecto. Bueno, Guillermo Martínez suele ser claro y redondeador de estas cosas, sin miedo. Ariel Colombo, doctor Ariel Colombo, ¿cómo ves esta interlocución entre un gobierno que hace y dice y una oposición que, los medios que le contestan? A mí, que más que el contenido del informe, me interesa mucho la reiteración de este tipo de informes. Ajá. A ver. Porque revela la insuficiencia de cualquier análisis de la oposición, como si no tuviéramos esquemas de interpretación de la oposición. Por cierto, la producción hace muy bien en mostrar este desfile de cuerpos acéfalos que tienen instalado el chip neoliberal de Clarín y La Nación. Pero
es absolutamente pertinente hacerlo, porque detrás de esa infinita vacuidad de los opositores políticos y periodísticos, lo que hay es un negacionismo fuertemente autoritario, o que supone, o implícitamente es una actitud fuertemente autoritaria. Cuando el opositor no reconoce ni recupera nada de las realizaciones a lo largo de 10 años, cuando da la sensación de que acá no ha pasado nada, de que no hay 430 genocidas en la cárcel, que no hay una reducción de la deuda en dólares al 8%, que no hay una triplicación del poder de compra de salarios y jubilaciones, que no hay el doble de la industria, que no hay 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el opositor niega esto, se transforma a sí mismo en enemigo. Porque disuelve la memoria, disuelve el imaginario y sobre todas las cosas no construye una historia, un relato sobre su propia trayectoria. No aparece un relato acerca de la historia de su propia dignidad, con lo cual hay una disolución del pasado y del presente en la oposición que quiere someternos a un presente perpetuo, ¿no? Y esto, discúlpame, esto se traduce en una oposición que oscila esquizofrénicamente entre un pensamiento desiderativo a la presidenta no va a terminar el mandato, y un pensamiento decididamente desestabilizador que dice a esta hay que bajarla, la presidenta debe ser gobernada. Ahora bien, este obstruccionismo sistemático no es irracional. Responde a una racionalidad que algunos llaman paramétrica, es decir, hacer constantemente lo mismo haga lo que haga el otro, con la expectativa de que por algún pase mágico en algún momento la situación se torne favorable. Esta condición de enemigo a la que los opositores se colocan a sí mismos me hace acordar a una frase de Julian Assange en un libro reciente, de enemigos. Assange sabe un rato, ¿no es cierto? Es una especie del Che de la criptografía. Él dice que no hay ninguna descripción del mundo que sobreviva al primer contacto con el enemigo, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿cómo ha sobrevivido 10 años el kirchnerismo? Porque ha tenido que enfrentar cara a cara al enemigo en múltiples frentes. Y la pregunta es, ¿a qué racionalidad recurrió para poder desarrollar esta carrera de obstáculos que ha sido la década ganada, ¿no? Y es la racionalidad exactamente opuesta a la opositora, que es una racionalidad estratégica que no recurre ni al debate ni a la argumentación, porque el debate con la oposición es imposible, no puede ni se debe debatir con la oposición, que se asume como enemigo. Y esta racionalidad estratégica, que tiene mucho que ver con el realismo al que se suele referir Eduardo Moca cuando alude a los clásicos de la política como Maquiavelo, remite a una inteligencia que consiste en no sobreestimar ni subestimar al adversario. Y ha actuado pragmáticamente el gobierno frente a las coyunturas, tratando de anticipar esas reacciones sin sobreestimarlas y sin subestimarlas. Cuando las sobreestimó, perdió la iniciativa, como en el último periodo del mandato de Néstor. Y hace poco, por subestimar las reacciones de los adversarios, tuvimos una derrota con el Consejo de la Magistratura. El proyecto de elección popular del Consejo de la Magistratura, en vez de ser girado por el gobierno al movimiento de justicia legítima para que lo madurara, lo procesara, lo consensuara, lo extendiera por toda la sociedad civil, lo mandó atropelladamente al Congreso. Permitime con esto termino. Y la Corte Suprema de Justicia se dio el lujo, como encarnadura del liberalismo, que es la última defensa del capitalismo en la Constitución Nacional, como veto contramayoritario, se dio el lujo de declarar inconstitucional al propio principio de la soberanía popular.
¿cierto? Es decir, que declaró ilegal su propio origen político. Para finalizar, este obstruccionismo en la lógica de la opositora tiene el riesgo para el gobierno, para nosotros, de que ante la ausencia de debate la reflexión se torne reflejo y quedemos enganchados en las agendas opositoras, como ocurrió con el tema, como está ocurriendo con el tema seguridad, ¿no? Con agendas de Nación y Clarín que sí que no tienen pasado ni futuro, porque el pasado es de complicidad con el genocidio, y el futuro es inconfesable, porque el futuro para la Nación y Clarín es delegar delegar el porvenir de la sociedad al mercado y a la embajada norteamericana. Para ser un tipo que se pone nervioso, tengo que pararlo con toalla mojada, querido Ariel. Nora Beiras. Sí, no, me parece que, bueno, lo que decía Colombo, la reiteración de las incongruencias o incoherencias de la oposición y de los medios opositores en relación a cualquier cosa que haga el gobierno está mal, esto ya es cansa en un punto. Vos decís, bueno, otra vez, ¿qué es? Antes estaba mal, si se hace más o menos lo que querían también está mal. A mí me parece riesgoso en el tema seguridad, ahí sí me parece riesgoso la actitud que toma distintos sectores del oficialismo con respecto a una respuesta ante la derrota electoral de las PASO. A mí me parece que ese es un tema en el que la reacción en función de lo que supuestamente la sociedad quiere puede llevar a un renunciamiento de principios que sí es riesgoso para el kirchnerismo. Y ahí es donde sí noto que puede haber un triunfo en el peor de los sentidos de lo que plantea un sector de la oposición. Sin solucionar el tema, porque sabemos que las respuestas de manoduristas en la Argentina han sido siempre contraproducentes para resolver un problema que evidentemente tiene una existencia que preocupa a muchos. Pero con respecto al resto de los temas, en un punto es positivo el sinceramiento de algunos dirigentes políticos, cuando creo que en contra de sus propios intereses hasta llegan a decir lo que dicen. Cuando Carrió dice hay que gobernarla, yo no sé si dimensiona lo que está diciendo como dirigente política en lo que implica ese disciplinamiento de la presidenta, ¿no? En los términos que ella está pensando eso. Cuando Rico dice que Rico es un golpista, digamos, ¿con quién estamos hablando? Cuando Grondona le dice, ¿usted se da cuenta lo sincero que es? Y Grondona es como la manifestación de la hipocresía de todo esto, porque ha tenido, toda su vida ha sido defender a estos sectores y defender la interrupción del orden constitucional siempre. Y se lo dice a alguien que de hecho atentó contra el orden constitucional y lo elogia por tener la sinceridad de decirlo. Esto me parece que es como un eslabón más de esa cadena que ya sinceró Grondona en su momento con Violcati. Cuando tenemos un vicepresidente, ¿cómo se llama? ¿No? Tomando un whisky, lo único que le faltaba en ese set de televisión. Pero me parece que esto es más de lo mismo. Nunca va a haber nada que haga el oficialismo que conforme a la oposición y que va a generar reconocimiento de parte de la oposición, y menos de los medios en los cuales hay una batalla planteada que lo único que quieren es la destrucción de determinadas políticas oficiales. A mí me sigue sonando escandaloso que se pueda hablar tan alegremente de, bueno, no llega al final de este gobierno. No sé, Edgardo Moca, ¿cómo ha visto? Quedé pensando en esta cuestión que nos planteaba Ariel Colombo sobre lo que yo llamaría un cierto impulso al propio rebajamiento de nuestra actividad en cuanto nos situamos como espejo. Algo de eso hablamos hace unos programas, sobre los problemas de comunicación, ¿no? Sobre cómo sortear el problema de que enhebramos nuestro discurso político alrededor y en contra de una especie político-literaria en descomposición, de un modo de decir, de pensar la política que es el pasado y que además no tiene ni siquiera el respeto básico a las reglas de juego democráticas, lo cual entraña un problema para nosotros y lo que es, claro, un problema para el sistema político, para la democracia argentina, porque me parece a mí que nos está faltando un impulso de discusión y de construcción de agendas críticas en el propio interior de los que apoyamos este proceso político. Me parece que a eso nos ha llevado
la intolerancia, la brutalidad y el apetito desestabilizador de esta gente nos lleva a que estemos todo el tiempo negando el negacionismo y en un peligro de estancamiento, del atrevimiento, de la audacia para plantearnos metas nuevas, discusiones nuevas, donde no esté en juego en cada discusión, en cada crítica, si estamos o no estamos realmente con un proyecto que... por lo menos entre los que estamos hablando acá y muchos de los que nos miran, ese es el piso. No discutamos más el piso, subamos el techo, claro, me parece que bien. Guillermo Martínez quería decir algo. No, sobre lo que dice Nora y justamente lo que dice Edgardo, me parece que quedó muy en claro esa cuestión con este debate de la baja en la edad de imputabilidad de los menores, que es una discusión que cada tanto espasmódicamente, ¿no? El eterno retorno nietzscheano, cada tanto aparece la cuestión de cómo castigar a los menores. Y justamente me parece que ahí es donde se ve que falta como una solución propia que no esté traída, digamos, por estas ideas tan cortas. Y yo creo que esa solución tiene que pasar por la cuestión de la educación pública, que bueno, sabemos que es gratuita, laica, y el tercer elemento es que es obligatoria, ¿no? Es decir, en vez de pensar en enviar 400 gendarmes a la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no pensar en enviar 400 asistentes sociales, 400 educadores que vayan juntando a los chicos que no están en la escuela y crear o recrear una escuela, que es lo que ha funcionado en la Argentina, es lo que históricamente nos ha dado resultado, lo que nos diferencia dentro de Latinoamérica, la escuela como segundo hogar, como lugar donde pueden tener su banda, su deporte, su coro, ¿no es cierto? O sea, la escuela de doble turno como tienen los chicos de clase media, ¿no es cierto? Y lograr que ahora se puede hacer con una computadora, el censo, que saber que los chicos están en la escuela y no están en la calle. Entonces se le quita la base a los que quieren reclutar a los chicos, se le quita la base a los que quieren distribuir droga o lo que sea. Y tenemos ahí una especie también de salida innovadora que no tiene nada que ver con esta cuestión de tratar de castigar y perseguir a los menores, ¿no? Me parece que el gobierno está en condiciones todavía de pensar hacia futuro este tipo de medidas y no quedar entrampado con, digamos, perdimos por esto, por lo otro, entonces vamos ahora a ver si ponemos un candidato parecido a este o al otro, ¿no? Cintia García. Sí, escuchándolos atentamente, yo quería aportar, pensaba que este tema del planteo de la seguridad tal vez puede ser esa bisagra esa agenda crítica de la que está hablando Moca, porque nos permite visibilizar los niveles de transgresión que tuvo el kirchnerismo. Cuando uno repasa el informe y ve todas las medidas, desde la asignación universal hasta la estatización de nacionalización de YPF, pasando por todo lo que pasó en estos 10 años, hay un espíritu de transgresión, y un espíritu de transgresión con una mirada inclusiva. Podemos decir que ese es el corazón de la representatividad del kirchnerismo. Este tiempo electoral complejo, de la dinámica de lo que se llamaría la rosca política por el sujeto político que votó una oposición, vaya a saber convencidos por qué argumentos político-mediáticos hizo la implosión en este planteo de la seguridad. A mí me parece que es un interesante tema para debatir con honestidad, sinceridad y sin perder esa mirada. Hoy, por ejemplo, en la Radio de las Madres hablábamos con Lucía García y Fernando Moraves, no me quiero dar el crédito, por eso los nombro, con Camilo Balajakis. Ustedes saben que Camilo Balajakis es este chico que vive en la Villa Carlos Gardel, ahí atrás del Hospital Posadas, un territorio de conflictividad social abismal, y sin embargo la certeza y la coherencia de Camilo al plantear justamente lo que vos estás planteando, Guillermo. Dice, acá cuando nosotros vemos a los gendarmes entrar arrasadoramente a la Villa Carlos Gardel, no tienen miedo solamente los pibes que van a ir o no a robar, tienen miedo mi mamá, mi abuela, mi tía. Lo que nosotros necesitamos que entre a la Villa Carlos Gardel son asistentes sociales, no la gendarmería. Entonces ahí empieza un planteo que lo venimos nosotros trasladando en esta mesa sobre cómo se encara la problemática de la seguridad. Hoy también el bloque radical de Córdoba
con todo lo que está pasando en Córdoba al respecto de la policía y el narcotráfico, son el mismo tema del que estamos hablando. Decía, acá lo que hay que definir es si los problemas de seguridad los va a solucionar la política o la policía. Y me parece que es una cuestión central y que nos permite justamente hablar de otro tema, que son el progresismo, que es del que está lleno el kirchnerismo. Yo recuerdo una nota tuya que planteabas, digamos, que tal vez el kirchnerismo es lo más a la izquierda que puede permitir este país. La pregunta es si eso fue por un tiempo acotado o si todavía tenemos para más. O si va a decidir el kirchnerismo seguir moviéndose a la izquierda, ¿no? O sea, eso también está en debate ahora, en estos dos años que quedan. O sea, ¿cuál va a ser el legado del kirchnerismo? ¿Quién va a ser el sucesor? Eso también todavía está en debate. Es una cosa que a mí me preocupa porque me parece que son los últimos 2 años que quedan y sería una pena que un legado, una cantidad de cuestiones, derechos humanos, bueno, asignación universal, empleo, etcétera, se diluyeran en una especie de sucesión hacia la derecha. Vamos a seguir hablando sobre esto, particularmente con Ariel Colombo también, que quería algo para decir. Yo lo estoy reprimiendo porque a todo séptimo de caballería le llega su caballo loco. Yo estoy hablando ahora de un cacique nuestro. Quería presentar el informe que viene, Mendoza, el Indio Solari y algún programa. El impresionante recital del Indio en Mendoza ante más de 120.000 personas. Y el guiño a la tanqueta. No hay un lugar más cómodo en el mundo para mí que arriba del escenario. No es ni siquiera como los deportistas, que está la hinchada del otro equipo que te putea. Acá todos te quieren. Una cosa que uno no se puede dar cuenta es qué significa uno para los demás. Uno se levanta todos los días, se ve en el espejo, conoce sus miserias, sus defectos, sus egoísmos, y de pronto no se da cuenta que hay una lectura de uno fuera, que recién te la hacen ver cuando te cruzás y ves que gente que se está sacando la foto está temblando. No solo el Indio nos regaló este mimo en un contexto complicado para hacerlo, sino que lo hizo sabiendo que ese tema era el único que iba a salir en vivo por el canal TN del Grupo Clarín. El Indio Solari provocó realmente un hito en la historia de nuestra música, porque se trata del recital pago más grande de la historia en nuestro país. Y luego ocurrió un hecho también muy paradigmático, muy simbólico. En un momento la señal TN de noticias comenzó a transmitir el último tema. Fue el momento muy bien calibrado, a conciencia, por supuesto, por el Indio Solari, en el que hizo gritar y gritó ante la multitud, comenzando el último tema, Jijiji, gritó 6, 7, 8, algo que se pudo ver con claridad, sin lugar a dudas, en la señal del Grupo Clarín. A nosotros nos encantaría mostrar todo el show del Indio Solari. El Indio, gentilmente, hace ya muchísimos años, a la Viola TN le da algunas canciones específicas para mostrar. Van a ver Jijiji en vivo, en el cierre del show del Indio. Vamos al Indio, me dicen, Mendoza, rápido, Jijiji.
678 en el medio del pogo más grande del mundo. No es algo que sorprenda, en definitiva. Hizo una suerte de señal hacia el programa de la televisión pública. No es la primera vez que el Indio realiza declaraciones que no caen del todo bien al discurso hegemónico. Yo estoy muy conforme con lo que está haciendo el gobierno, me gusta que le haya ido bien en las elecciones. Yo veo 678. Eso está mal. Eso está mal. Ahí estás cometiendo un error, pero hacer lo que quieras. No, son errores que me los banco. Digo, ellos lo usan después. No, ¿sabes qué creo? Que es un error y vos... Mira, voy a hablar como ciudadano un ratito entonces. Cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Y bueno, Eso no quiere decir que sean correctos. No sé, yo estoy hablando como ciudadano y quizás estoy haciendo mal. Tan unilaterales. Bueno, lo que pasa es que de pronto lo que hay enfrente es una corporación muy grande, digo, ¿no? También. Lo que pasa es que son los medios, la gente cree que eran el cuarto poder y es el poder más importante que hay sobre la tierra, las corporaciones de las noticias. Lo que no me gusta a mí cuando se vende la neutralidad, ni el estilo neutral. Desgraciadamente las corporaciones periodísticas son muy poderosas en todo el mundo, están acostumbradas a hacer caer gobiernos. Estamos en un momento social, hay posibilidades que hace unos años no había. Yo creo que hay una buena administración. Por primera vez encuentro un gobierno que tiene los cojones de disputarle a todas las corporaciones al mismo tiempo. Cuando yo era un chico, tenía 18, 17 años, las canciones de rock que nos representaban hablaban de hijo de puta en el gobierno, hijo de puta en la Rosada, en todos los ministerios. Un montón de referencias que eran el enemigo de la política. Y hoy eso cambió rotundamente. Vieron que había que quedarse aquí, no están bien las cosas en el resto del mundo. Había que quedarse aquí. Volviendo al guiño a la tanqueta, recordemos que Jijiji es el tema que genera el mayor pogo del mundo. Vamos a hacer no el pogo más grande del mundo, sino el pogo más grande del universo. Y esto no es joda. Yo he visto muchos pogos, pero nunca he visto un pogo como el que hacemos acá. ¿Hay algún tema en particular que te guste mucho? O de los redondos o del indio, no importa. Jijiji. ¿Sabés lo que pasa cuando se toca Jijiji en vivo? Sí, el pogo más grande del universo. El pogo más grande del universo es el pogo más grande del universo. Cuando yo digo una cosa así, no tengo pudor porque sé que es así. No hay una representación igual del pogo de 80.000 personas, todas al taco. ¿Pero lo sentís? Sí, no, ahí prendemos las luces porque quiero verlo. Lo que tiene el indio para seguir, digamos, como si no hubiera pasado el tiempo, es la gente. Digo, el mito es la gente. Evidentemente él tiene una coherencia. Ha mantenido una coherencia artística y ha mantenido una coherencia humana que no ha cambiado ante los ojos de la gente. Y la gente se empezó a enamorar y terminó siendo casi una religión. Así son las cosas. Y así suceden y eso es lo maravilloso. Si lo querés hacer... Obviamente que no te sale. Cerremos el informe con unas hermosas imágenes del recital en Mendoza. Mi amor, la libertad es fiebre. Oración, fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar. Otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo lo mismo. La libertad no es fantástica,
loco. Es mar gruesa y oscuridad, y el chasquido que quiere proteger, ese grito que no es todo el grito. Bueno, frente a tantas noticias de ayer, un poco de amor francés, dale tu mano al indio, te diría, pero lo había dejado colgando al doctor Ariel Colombo en el cierre del bloque anterior, pero has visto que seguíamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? No, como decía, el único que le pareció eso es a Jorge. No, pero tiene que ver con... Si alguien sabe de seguridad, son los pibes que han ido a ver a los redondos durante los 90. Gracias, Mariana Moyano. ¿Quién una amonestación Moca? Sí. No, ya que apareció el indio de por medio, vamos a referirnos a la coherencia que ha sido mencionada. Pero que a mí no me parece que se limita a una coherencia artística, o a un estilo musical, o a un modo de ser. Me parece que la coherencia de un personaje como el indio es la coherencia frente a... es la coherencia de ruptura frente a lo establecido. Y al mismo tiempo de ruptura incondicional frente a lo establecido. Y de apertura ilimitada frente a las víctimas de lo establecido. Esa coherencia es lo que me parece le ha inspirado una confianza intergeneracional, porque tengo entendido que viene de hace mucho tiempo y que ha atravesado todos los sectores sociales, por lo que he entendido. Es decir, esa confianza que siempre es un producto, un resultado no intencional, porque si el indio es coherente, no es coherente para tener confianza, sino que obtiene contingentemente confianza porque es un tipo coherente, me parece que es de una coherencia muy profunda que va al cuestionamiento, a rajatabla con lo establecido, y eso al mismo tiempo con una actitud de apertura también ilimitada hacia los afectados por lo establecido. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo político, como lo político en el estado puro, en un estado fundacional, ¿no? Como el punto cero de la política, donde no hay distancia entre iguales. El momento del antagonismo ontológico lo llamaría Laclau, ¿no? Claro, que ha estado por acá. Sí, es muy interesante lo que dice Ariel, porque además mete en juego otra vez esta historia de cómo se hace para ser gobierno y seguir siendo contestatario. Guillermo Martínez, para evitar una felicidad repulsiva, que es el libro más reciente de Guillermo, ¿cómo se logra una felicidad que no sea tan repulsiva siendo gobierno? No, a mí me parece que el gobierno tiene que dar por descontado que la oposición va a ser así, o sea, que no va a cambiar en sus modos, que ya está el juego muy jugado. Y por lo tanto me parece que tiene que atenerse a lo que fueron los grandes momentos que tuvo el gobierno en la creatividad, ¿no? En la creatividad y en ir por medidas estructurales. Es decir, cuando yo decía esto de que el gobierno es lo más a la izquierda que uno puede pensar en esta sociedad, la potencialidad que yo le veo a este gobierno es que puede hacer cosas que la izquierda no podría hacer, pudo imaginar en algún momento, pero no tenía las bases sociales, la organización, el poder para hacerlas. Entonces, por eso es que uno tiene un poco un voto de confianza en lo que puede hacer el gobierno, porque tiene la fuerza para hacer cosas. Pero a mí me parece que faltan quizás más de estas medidas que estamos diciendo aquí, o sea, pensar en la cuestión de la educación de una manera más integral, que la escuela sea realmente el segundo hogar, poder tener una escuela que sea contenedora, que no haya deserción escolar, poder encontrar las herramientas para garantizar que los chicos estén en la escuela, que es donde tienen que estar, que además en la escuela es donde se detectan todos los temas de violencia familiar, donde se detectan todas las cuestiones que tienen que ver con enfermedades, etcétera. Es decir, me parece que esa sería, por ejemplo, creo yo, una de las medidas que están faltando. Y la otra, que ya la dije la otra vez que estuve aquí y que creo que queda pendiente por ahora, es la cuestión de la vivienda, que para mí la vivienda es casi un reclamo también de la clase media, no solamente de las clases más humildes. O sea, dentro de los planes y los grandes proyectos del gobierno no estuvo contemplado por ahora la vivienda para la clase media, la primera vivienda sobre todo.
quiero volver a Mendoza y a la agudeza de Mariana Moyano, que también ha visto esa continuidad. Mariana. No, pero es que me parece que es inevitable porque uno hace hay como un error en la lectura, sobre todo con Los Redondos, ¿no? De esta cosa de que es música y me parece que quien atravesó los 90 más o menos padeciéndolos vio lo que implicó el movimiento generado por el Indio para contener también, porque supuestamente ahí estaba lo marginal y en realidad estaba lo marginal siendo contenido en algún lugar. Y este gesto que hace el Indio de decir 6, 7, 8 en jijiji, es esta cosa de conocer al monstruo y en las propias entrañas del monstruo tratar de hacerle ese gestito que le va a doler, que para mí tiene muchísima vinculación con lo primero que hizo Kirchner cuando él, en lugar de empezar a hacer sus anuncios en un set de televisión, convocó al Salón Blanco, ¿no? O sea, ¿querés un anuncio? Pues vení a la institución, no yo a tus reglas de la televisión. Son pequeños símbolos, digamos, que van como marcando desde dónde. Y yo creo que esto tiene una increíble, aunque parezca un disparate para algunos, una relación en esto que decía hace un ratito Colombo, esto que él decía, que me pareció muy atinado, se subestimó al adversario con la reforma judicial, en lugar de hacer lo que se hizo con la ley de medios, digamos, mejor dicho, sobreestimando, no, entendiendo al adversario, lo que se hizo fue salir a marcarlo. Y con el tema de la cuestión de la baja de la edad de la imputabilidad, pasó un poco esto del el sostén, que vos decías, bueno, tiene confianza, el Indio tiene espalda, sería en este caso, para poder discutir la cuestión. Porque pasó algo muy interesante esta semana, cuando se empezó a discutir lo de la baja de la edad y después que sí, que no, que se quiso decir una cosa, que se quiso decir otra. La mayoría, por no decir todos, los referentes que se encuentran cómodos dentro del kirchnerismo, con el manejo que se ha hecho con el tema de seguridad, sin ir por el lado de la violencia como modo posible, salieron a cuestionar rápidamente esa posibilidad, pero sin ningún tipo de temor. Me parece que eso quiere decir que el kirchnerismo ha construido un relato, a través de los hechos, diría la presidenta, que es que el palo y el golpe no resuelve absolutamente nada, sino que en todo caso va por otro lado. Y esos pibes que bancan eso, son también los pibes que van a ver a Los Redondos, porque saben, los que tienen más de 20, que antes de entrar a ver a Los Redondos, antes lo que te esperaba era el palo y el golpe. Entonces hay una vinculación enorme, no entre los discursos, sino entre las personas, entre una cosa y otra. La distancia entre el pego y el pogo, pero Ariel, querías comentar algo. Yo comparto las preocupaciones de Guillermo, pero creo que el kirchnerismo tiene mucho más margen de maniobra que la oposición. Primero porque a la izquierda no tiene nada. A la izquierda del kirchnerismo no hay nada, salvo grupos testimoniales que no tienen una política de transición para decir cómo van a llegar a la sociedad a la que quieren ir y se vuelven políticamente irresponsables, es decir, están fuera de la política real. A la derecha del kirchnerismo, el kirchnerismo representa más o menos el 30% de la sociedad, del electorado. A la derecha del kirchnerismo hay un 25% de peronismo disidente y asociados, un 25% radicales, fragmentados y asociados, más un 4 o 5% de partidos provinciales, más un 7% más a la extrema derecha, que estaría representado por el macrismo. Mientras el kirchnerismo se puede desplazar, para decirlo en la jerga politicológica, ¿no? Se puede desplazar hacia el centro adoptando actitudes moderadas y después volver sin perder votos por izquierda, la oposición no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer la oposición? Porque es víctima de la propia polarización de la que hablábamos hoy. Se ha constituido en enemigo del gobierno. Tiene una polarización, por eso no puede avanzar hacia el centro y moderar su derechismo, digamos. Y tiene que competir en un espacio que está muy saturado. Hay muchos contendientes dentro del espacio de derecha. Es decir, tiene un mismo espacio para competir. Hay otra ventaja que tiene comparativa el kirchnerismo y que le da mayor capacidad de maniobra. El kirchnerismo tiene un sector de clase media, por reducido que sea, que está predispuesto a confraternizar con los sectores populares, a colaborar con los sectores populares, algo que no tiene la derecha. La derecha tiene sectores medios, pero son sectores o protofascistas o son sectores muy seguidistas de los medios de comunicación, muy individualistas, muy oportunistas, ¿no? Que se atribuyen todos los méritos cuando las cosas van bien y todos los males al Estado cuando las cosas van mal. De manera que
el kirchnerismo no solamente tiene ventaja, capacidad de maniobra más que los opositores, sino más que el PT en Brasil. Porque el PT en Brasil sí que tiene un partido de la izquierda del 20%. Y sí que tiene que congeniar con otros 20 partidos en alianza y 39 ministerios. Sí, claro. Esas dificultades para acomodarse a los cambios de la composición social y generacional a lo largo de estos 10 años, el kirchnerismo creo que tiene más plasticidad que el PT. Y además lo tiene, bueno, al indio respaldando algunas cosas. Como decíamos antes, vos hablabas de Brasil, y aquí nomás está una república que tampoco tuvo peronismo, como es la República Oriental del Uruguay. Daniel Hendler estuvo en TVR y habló sobre el Pepe Mujica, presidente del país tan hermano que es como si fuéramos los mismos. TVR y un gran debate sobre Mujica. ¿Qué siente cuando lo corren por izquierda? Me río. Es brava la izquierda en eso, ¿no? Siempre alguien se puede colocar más acá. Sí, es especialista. Y además fue el flagelo de la izquierda a lo largo de su historia. Es el fin de la Revolución Francesa. Es el advenimiento de muchos regímenes duros de derecha por las contradicciones de la propia izquierda. Ha pasado 1000 veces y seguirá pasando. Yo creo que hay que ser inconformista, reformista crónico, perseguidor de utopía. Después si logramos 10 o logramos 3, no sé. Pero el problema, ¿para qué vivimos? Si le dimos a nuestra vida contenido, o nuestra vida es padecimiento, nos llevan. Uno puede decir, soñábamos esto, sí, es mucho más difícil de lo que soñábamos. Es mucho más difícil. Pero ¿qué sería del mundo si no existiera una actitud de izquierda que aún en el fracaso obliga a repartir, tiene un grito solidario, se acuerda de los que van quedando al costado del camino? Qué desastre sigue el hombre, ¿eh? ¿Qué opina del Pepe Mujica? Es muy difícil opinar más de lo que se muestra cuando el tipo habla, ¿no? Yo lo voté y no jamás me arrepentiría de haberlo votado. Yo soy un poco zurdito, ¿no? Sí, yo soy un poco zurdito. Sí, pero, viste, yo también decía, cuando algún amigo que no lo votó, ponele, yo decía, pero escúchame, discutíamos y me decían, no, yo entiendo que viviendo en Argentina es genial que el Pepe sea el presidente de Uruguay, pero no, y en realidad hay algo que pasa que a mí me gusta más el Pepe que el anterior, pero puede ser que el Pepe por ahí como presidente no hizo tantas cosas como se esperaba, ¿viste? Es un personaje entrañable y muy honesto, y es verdad cuando dice voy a irme más pobre de lo que vine, voy a construir con yo mismo las chapas de las casas, todo eso es cierto. El tipo vende la casa de Punta del Este, la casa presidencial, para hacer viviendas, y es un tipo que va a quedar para la historia, sin duda alguna, ¿no? Sí, quizá eso, me sale decir, porque quizá a veces se lo idolatra o que bueno, que quizás se espera todavía un poquito más de él. Y eso que dice él, viste, que de ser eterno inconformista, por ahí, viste, suena a veces un poco pasivo eso, a nivel del presidente, ¿no? Porque uno también dice, Pepe, todo bien, pero él barre él mismo la casa, pero lo queremos, viste, accionando otras cosas. Claro. Bien, pero bueno, nada, bárbaro. Y lo veíamos. No, Daniel Hendler decía, el anterior era Tabaré Vázquez, quizás sea el siguiente, nunca se sabe. Guillermo Martínez, hay lugares donde no se nota quién es de izquierda y quién es de derecha, como por ejemplo entre los socialdemócratas europeos y bueno, la derecha propiamente dicha. ¿Cómo ves esta historia? Sí, es un poco difícil ya hablar de una forma teórica, ¿no? De qué significa ser de izquierda en un mundo donde, bueno, la cuestión del socialismo quedó un poquito entre paréntesis, una gran cantidad de cuestiones. Pero me parece que simplemente para simplificar, yo diría que la posición de izquierda en general tiene que ver con la justicia social y la igualdad de oportunidades. No es mucho más que eso, o sea, velar como se vela en una familia por la parte más desprotegida, el familiar más indefenso.
y tratar de llevar a toda la parte justamente más humilde a la movilidad social. Entonces, en ese sentido, eso es lo que me parece a mí que termina de definir si un gobierno es o no de izquierda para mí. O sea, a quién le saca y a quién le da, en definitiva. Entonces, después hablar de sutilezas ideológicas, me parece que sobre todo en nuestro país no tiene mucho sentido porque, bueno, tal como se dijo aquí, la izquierda en lo electoral ha sido testimonial, pero sí ha sido muy importante en identificar algunas de las cuestiones estructurales que se han visto históricamente que tendían a resolver los problemas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de que la cuestión del no pago de la deuda externa, la quita de la deuda externa, era una bandera histórica de la izquierda. Bienvenido que alguien la haya podido llevar adelante. Pero quiero decir que ahí estaba bien identificado cuál era un problema crucial de la forma de hacer, en la forma de hacer política. Entonces, me parece a mí que, de nuevo digo, ¿no? Se define el gobierno para mí si es de izquierda o de derecha, de acuerdo a quién castiga, a quién da, de quién saca, y sobre todo esa especie de mirada hacia los sectores más sumergidos y el no avance sobre los derechos de los trabajadores. Creo que en ese sentido también este gobierno estuvo muy bien, que nunca hubo una política de ajuste hacia los trabajadores, ¿no? Se ha hecho, de algún modo, el problema este de la inflación lleva consigo un ajuste, pero no es una política del gobierno, digamos, ¿no? Sino que ha sido una cuestión también de pujas con los sectores que forman precios. En otro sentido, no puedo evitar recordar que también en el 55, en un día como hoy, la izquierda, una parte de la izquierda, estuvo con el golpismo salvaje de la fusiladora Edgardo Moca. Sí, yo retomando lo que se decía, a mí me parece que, bueno, el punto que divide a la izquierda de la derecha, según una especie de convención que ha fundado Norberto Bobbio, es el tema de la igualdad. Pero yo creo que en estos años hemos aprendido algunas cosas sobre definiciones que ya no sé si tienen tanto que ver con la clásica díada izquierda-derecha, que yo creo que tiene mucha vigencia y que formamos parte de esa contradicción, sino que está anclado en otro punto. No es solamente el tipo de medidas que se toman, no es solamente lo que se da, lo que se quita o lo que se corre, es cómo se construye un poder relativamente emancipado, no absolutamente, porque ese tipo de sociedad no lo conocemos, o podríamos hablar largo rato de las experiencias que se intentaron hacer sobre esa base, pero ¿qué grado de emancipación tiene el poder político respecto a los poderosos? Me parece que ese es el punto en el que yo no contrapondría a los gobernantes de Argentina con los de Uruguay o los de Chile, no ese es el enfoque que me parece más útil, sino un lugar de las sociedades, una experiencia histórica que ha hecho la sociedad uruguaya que es distinta de la nuestra, y me parece que lo voy a ligar, ya que el informe de los Redondos me demostraron que vale para todo, lo voy a demostrar con la simpatía y con la energía de los Redondos. Ahí hay un fenómeno de contracultura, un fenómeno de desafío a lo establecido, que este gobierno pudo hacerlo conformando una alianza amplísima donde todos los días tenemos que discutir sobre por qué está por qué está el otro, por qué se tomó tal medida o se tomó tal otra, pero lo que queda como síntesis o como balance es que este gobierno está del lado de los que quieren desafiar lo constituido. Y me parece que eso es izquierda en estado puro, porque la otra manera de ver el fenómeno de izquierda es decir, es lo que alguna vez en algún debate dijimos la lista de lavandería. Me gusta esto, me gusta lo de más allá, no me gusta lo otro y lo otro. El problema no es lo que me gusta o lo que no me gusta. El problema es cómo lo que se hace sirve para conservar el poder, porque lo que está en juego siempre, aunque no lo pongamos, es el problema del poder. Y yo, por ejemplo, tomo, el último apunte, este tema de la deuda. El tema de la deuda, el tema de los medios de comunicación, el tema de las asignaciones, siempre fue una materia de discusión obrera, estudiantil, política. Lo que tuvo este proceso es que lo puso en términos de poder. No se habló solamente, se hizo. Porque mejor que decir es hacer, diría, pero bueno, para ir cerrando esto, Mariana Moyano... Hay una frase del indio que me gusta y me parece que está buena para algunos sectores de la oposición. Él una vez dijo, yo no puedo firmar con la mano un cheque que mi culo no puede pagar. Pero caramba, en su buen francés, Ariel Colombo.
Bueno, en los 4 países donde el proceso de democratización ha avanzado más en América del Sur, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, dentro de los moldes del Estado de Derecho liberal, algo que exaspera tanto a la derecha como a los intelectuales de izquierda, y algo que no le va a pasar a estos procesos, como le pasó a Mitterrand, que capituló y para poder seguir gobernando, ni le va a pasar como a Allende, que fueron masacrados. Porque tienen la inteligencia de tratar de trascender el Estado de Derecho liberal sin transgredirlo. Estos procesos de democratización han tenido enfrente la complicidad de derechas e izquierdas. Y esto ha llamado poderosamente la atención. Cómo izquierdas que se decían populares, nacionales, democráticas, terminan objetivamente en complicidad con las reacciones derechistas. No es un problema de perversidad ni de desvíos, sino de origen teórico. Hay una complicidad muy teórica, muy profunda entre la derecha y la izquierda tradicional, porque ambas apuestan a mecanismos de mano invisible. En el caso de la derecha apuesta no a la voluntad política de construcción, como decía Edardo, es decir, una voluntad política de construir poder autónomo a través de una acción intencional, sino que apostaron en las dos vertientes a mecanismos de mano invisible. En un caso, hacia la tendencia al equilibrio general a través de la competencia de mercados. En el otro, a través de la astucia de la razón operante en la historia, a través del desarrollo de las fuerzas productivas. En ninguno de los dos casos aparece la acción colectiva, autónoma, intencional. Esto es lo que ha exasperado tanto a izquierdas como derechas tradicionales en América Latina con estos procesos que son profundamente innovadores, porque conjugan en esa acción dos principios que siempre se han querido poner en oposición, que es el principio de la soberanía popular y de los derechos humanos. Cuando estos dos principios se conjugan, no se oponen, sino que se suponen, no se limitan, sino que se posibilitan, genera una dinámica absolutamente disolvente, por no decir revolucionaria, que termina con todas las identidades, aún de la propia, con todas las ideologías, aún de la propia, con todas las tradiciones, aún de la propia. Bueno, en ese proceso está América del Sur. Es muy lúcido, muy claro lo que dice Ariel. Yo quisiera decir algo sobre la cuestión de la experiencia de Salvador Allende, que me parece que ahí no se puede decir que no hayan hecho una construcción popular desde abajo, etcétera. Lo que pasa es que ahí era una situación política general de golpe de Estado. Las fuerzas de la Unidad Popular no cuidaron las reglas del juego. Hubo una cantidad de errores, pero llegaron al poder con las elecciones dentro de los marcos de la... El imperio los iba a derrotar, el imperio los iba a atacar. ¿Cómo van a saber? Y tenía que ser ellos hicieron lo que... un dato dentro de los cálculos de la Unidad Popular, tratar de salvar la estabilidad del Estado de Derecho liberal. Era lo único que podía evitar la masacre. Y no la cuidaron. Desde el propio partido de Salvador Allende no se cuidó las reglas de juegos, ¿no? Bueno, no, yo difiero con esa forma de mirar, pues si no, solamente valen las revoluciones que triunfan y se sostienen. O sea, hubo un intento, me parece que fue muy interesante, fue novedoso, fue justamente llegar al poder a través de elecciones, desde abajo, una cantidad de organizaciones de base, etcétera. Y lo que pasó es que la correlación de fuerzas que había en ese momento con la ola de golpe de Estado que se iniciaba no dio para que eso se sostuviera. Pero si no, estamos pensando que solamente valen las revoluciones que triunfan. Hay una anécdota que cuenta siempre Fidel Castro que dice... yo 100 veces estuve a punto de ser muerto durante la campaña, una vez me desperté, tenía un fusil en la boca, podría haber muerto en cualquier momento, entonces hubiera sido otro aventurero más, pero no me morí y ahora soy el líder revolucionario de América Latina. O sea, si no, solamente cuentan las cosas que triunfan. Me parece que las construcciones históricas son de triunfos y también de fracasos. Y la experiencia de Salvador Allende me parece que fue un preanuncio de este tipo de democracias que tenemos ahora. Para mí sirvió y sirve y va a servir de inspiración para muchas otras experiencias. De inspiración y advertencia, que creo que iba por ese lado lo que decía Ariel también. Estoy de acuerdo con los dos. Bueno, justamente, por eso es que yo antes de tener tanto consenso preferiría ir a un corte y seguir después con la discusión. Ya volvemos en 678. ¿Querés saber cómo podés tramitar tu jubilación? Te cuento. Te tomás unos buenos mates y opcional, si te gustan, unos ricos bizcochitos de grasa. No necesitas más que esto, en serio, porque ahora tenés Mi ANSES,
una nueva sección online dentro de la página de ANSES para que puedas, entre otras cosas, tramitar tu jubilación de manera gratuita. No solo podrás acceder y consultar toda la información online, sino que podrás realizar el seguimiento de trámites de forma rápida, segura y gratis, sin pagar gestores, lo que le da una mayor transparencia. Desde la web o en las oficinas de ANSES, estamos para asesorarte. Ingresa en www.anses.gov.ar, hacé clic en Mi ANSES y cuida lo que vos lograste, lo que te pertenece. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Si empiezo a